Bien, vamos a comenzar la clase de primero de bachillerato el 14 de noviembre. Hoy el tema a tratar es propiedades periódicas. Las propiedades periódicas se caracterizan eh, por elementos químicos que varían su forma regular y predecible en lo largo de la que sería la tabla periódica. Estas variaciones se deben a que principalmente vemos lo que sería su número atómico, la estructura electrónica, la distancia en lo que sería el núcleo y los electrones de valencia con efecto de apantallamiento, o sea, la protección del núcleo y de los electrones, intervalos. Gracias a estas reglas podemos predecir el comportamiento químico de cualquiera de estos elementos. Lo que tenemos como que saber que es el radio atómico, es la mitad de la distancia entre los núcleos de los átomos unidos. Como vemos aquí, es el tamaño del déficit de definir básicamente cuáles son las dos razones. Se trata de que un sistema dinámico en partículas muy definidas, por lo que el átomo los rodea. Los orbitales se componen de una corteza electrónica que no tienen dimensiones definidas. No obstante, es decir, como los átomos no suelen presentarse aislados, en el valor en que se asignan las prácticas de un radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de átomos iguales enlazados entre sí. Veamos cómo se calculan los metales y los no metales. Vemos aquí que los metales son estructuras tridimensionales con átomos iguales. Es decir, el radio atómico lo identificamos como la mitad de la distancia entre lo que son los núcleos de dos átomos adyacentes. En cambio, los no metales forman moléculas consideradas como radios atómicos a la mitad de distancia internuclear. ¿Cómo varía lo que sería la tabla periódica? Aumenta hacia abajo en un grupo porque hay niveles de energía entre el átomo más grande al más pequeño, o sea, disminuye de derecha a izquierda en un periodo porque aumenta lo que sería el número de protones con mayor atracción a lo que sería el núcleo, como vemos aquí. Por ejemplo, si tenemos litio y berilio, el litio es más grande de lo que sería el berilio en un mismo periodo. Si tenemos sodio con litio, el sodio sería mucho más grande que el litio en un solo grupo. Aquí en la siguiente figura tenemos y apreciamos lo que sería el tamaño relativo de los átomos en elementos sentitativos ordenados por periodo. Como vemos aquí, los valores de los radios están expresados en pm. Como vemos aquí, el litio, el berilio, el bromo, el calcio, el níquel, el oxígeno, el fósforo y el neón son combinaciones en lo que sería una tabla periódica por tamaño relativo en los átomos. Vemos que el litio tiene 152 a comparado del berilio que tiene 102. Pero no adyacente tenemos al helio con 50 y al hidrógeno con 32. Este radio atómico es el tamaño, o sea, en su unión de lo que sería un ion en catión y anión. Estas tienen dos reglas básicas, como ya hablamos del ion y el catión. En el anión, en los aniones vemos que son negativos, o sea, son más grandes de un átomo neutro. O sea, eso quiere decir que gana electrones más la repulsión y esta aumenta el tamaño de lo que sería su ion. Y en los cationes, estos son positivos, o sea que son más pequeños del átomo neutro y estos pierden electrones, menos la repulsión de lo que sería un electrón
restante hacia cuando se acerca a lo que sería su núcleo. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Aquí tenemos al sodio, ¿verdad? Con 186 y a un cloro con 99, donde vemos que disminuye su radio para cloro y aumenta el radio para lo que sería el sodio. Aquí también vemos la energía de ionización, que es la energía que se necesita para arrastrar lo que sería un electrón de un átomo gaseoso. Tendencias son en que aumenta hacia arriba con un grupo, o sea, menos niveles de electrones más cerca, difícil de quitarlos. Comúnmente, lo otro aumenta hacia la derecha en un periodo con más protones y mayor atracción que cuesta más quitar lo que sería un electrón. Es decir, en los metales tienen baja energía de ionización y en los no metales tienen una alta energía de ionización. Como ya vimos aquí, que el cloro es el menor y el sodio es el mayor, donde helio tiene la ionización más alta en lo que sería su átomo. Esto también tiene su carácter metálico y no metálico. El carácter metálico es la capacidad de perder electrones. Aumenta hacia abajo y aumenta hacia la izquierda. En los no metales son grandes porque tienen alta y baja electronegatividad. En su carácter no metálico, su capacidad de ganar electrones aumenta hacia arriba y aumenta hacia la derecha. Y los no metales son más pequeños, en alta EE y alta electronegatividad. Y ya que vimos con su carácter oxidante y su carácter reductor, donde sabemos que el oxidante es robar electrones, es decir, que ésta aumenta hacia la derecha y hacia arriba, donde los halógenos son oxidantes mucho más fuertes. Pero en cambio, en su carácter reductor, es la capacidad de donar electrones, porque ésta aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, y los metales alcalinos son los reductores más fuertes. Hablamos entre los halógenos y los alcalinos.
También vemos lo que es la electronegatividad. Es la electronegatividad. Es la capacidad de un átomo de atraer electrones cuando se forma un enlace. La tendencia es que aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba, teniendo el electronegativo más fuerte, que es el elemento flúor, como F. Vemos aquí que tiene 72. Los metales son muy poco electronegativos. Los no metales son muy electronegativos. Ahorita vemos lo que es la afinidad electrónica, que es la energía liberada cuando un átomo gaseoso gana lo que es un electrón. Su tendencia es aumentar hacia la derecha del periodo que va y disminuye hacia abajo dependiendo su grupo en el que lo asigna. Los elementos con más afinidad tienen los halógenos, donde encontramos al flúor, al cloro, al plomo y al litio, porque solo les falta un electrón para su estabilidad. En conclusión, las propiedades periódicas constituyen uno de los elementos de los pilares fundamentales en la química de lo que sería la modernidad. Gracias a ella, la tabla periódica deja de ser no solo un ordenamiento de elementos y se convierte en una herramienta predictiva y extremadamente poderosa. Comprender cada propiedad, cómo se comporta y cómo sigue cada patrón específico permite anticipar el comportamiento químico sin necesidad de memorizar todas sus acciones y cada una de ellas, pues, ¿no? El radio atómico nos muestra que la estructura del átomo y de la energía de ionización es la facilidad de lo que la energía con electrones, es decir, su electronegatividad y su afinidad electrónica, revelan cómo interactúan ciertas otras especies con el carácter ya sea metálico y no metálico, que nos indican cada tipo de reacción predominante. Todas las propiedades están conectadas profundamente a un aumento de su número atómico y a la organización de lo que son los elementos con orbitales y la fuerza del núcleo que los atrae hacia ellos, es decir, sus propios electrones. El conjunto de las propiedades periódicas nos permiten explicar por qué los elementos de un mismo grupo comportan y comparten sus comportamientos similares, porque son ya metales y no metales que se disminuyen de donde están, porque algunos elementos son muy radioactivos y otros extremadamente mucho más estables. Conocerlas no solo nos permite entender ya sea sus reacciones químicas, sino también predecir la información de compuestos, ya sea por la fuerza de enlace, su reactividad y todas las aplicaciones de cada elemento en esta industria.